nos va a mejorar lo que es el manejo reproductivo en cuanto pues a la utilización de dosis seminales, del tiempo de los trabajadores y que va a ser una eficiencia reproductiva de un campo amplio, más que enfocarnos pues que nos va a aumentar la fertilidad o la tasa de parto, eso, sino más bien en un campo amplio de la reproducción. Vamos a tener pues con una sola dosis, en un solo tiempo, pues una preñez. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en un nuevo episodio de CerdoCast. En esta ocasión contamos con la presencia de Andrés Suárez Uzbek. Bueno, Andrés, te invito a que te presentes y, bueno, un poco me cuentes sobre tu formación profesional, tus antecedentes, un poco cómo has llegado a ser lo que sos, digamos. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y nada, comentarles un poco acerca de mi carrera académica. Yo me gradué como médico veterinario zootecnista en la Universidad de las Américas en el Ecuador y pues trabajé después de mi graduación en una empresa de nutrición animal aquí en el Ecuador y mientras trabajaba, me salió una oportunidad de hacer una maestría en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Y posterior a esta, realicé una segunda maestría en la Universidad de Lérida, igual en España, esta vez ya enfocado en lo que es la producción porcina. En este caso, pues hice un poco en el ámbito de la genética porcina ibérica y también lo que es la reproducción porcina. Y por último, que acabo de terminar mi doctorado en la Universidad de Zaragoza, enfocándome en lo que es la reproducción en cerdas nulíparas, sobre todo en protocolos de inseminación artificial, nuevos protocolos, el diagnóstico de la pubertad mediante ecografía en cerdas nulíparas y también la inseminación artificial a tiempo fijo utilizando análogos de la GnRH. Esto en el ámbito académico. Bueno, también he participado en algunos congresos, tanto de manera internacional y nacional. Y en el ámbito profesional, pues he trabajado, como he mencionado, en industrias ya sea de nutrición animal en el Ecuador y en España, en las más importantes integradoras que tiene España, como Grupo Jorge, Masana, y también industrias de empresas de reproducción animal como Magapor y Cubus, que también me han apoyado en lo que son mis investigaciones en el doctorado. Y eso para comentarle mi carrera profesional. Amplísima. ¿Y cómo estás viendo, Andrés, un poco lo que es la evolución de la inseminación artificial a nivel latinoamericano? ¿Cómo ves el proceso, digamos, la adaptación y la evolución, digamos? Sí, es un campo que está tomando mucha fuerza, sobre todo pues en países que están especializados en la industria porcina, pues Brasil, Argentina, Chile, Colombia, pues que tienen un censo de animales de cerdos pues importante en lo que es nuestra región, bueno, y no nos olvidemos que el mayor en Centroamérica, pues México, pues que ya viene utilizando pues esta técnica desde hace décadas atrás y que con el paso del tiempo, pues sobre todo pues en Brasil hay un grupo importante de investigación en el cual pues desarrollan nuevas técnicas, nuevos equipos, nuevos catéteres, sondas de inseminación artificial postcervical, entre otras, que pues esto nos ayuda a lo que es el desarrollo de la industria porcina, ¿no? Mejorar también lo que sería el nivel genético que tenemos y también lo que sería el nivel sanitario, ¿no? Que va a la par pues con las técnicas de inseminación artificial. Y yo creo que pues no nos alejamos mucho de la situación de otros países como Europa, que pues utilizan bastante esta técnica
ya sea en cerdas nulíparas o en cerdas multíparas, pues vamos prácticamente a la par, no nos quedamos atrás. En lo que es convencional y versus poscervicales, ¿cómo viene adaptándose, digamos? Esto, bueno, sí, sí hay un poco de contraste en diferentes países, pero, por ejemplo, yo diría más que nada puede ser por la capacitación que puedan tener el personal de las granjas, eh, que también hay, ya cuando empecemos a hablar sobre inseminación a tiempo fijo, sí es importante que el personal esté capacitado porque ahí vienen los problemas de, pues, que no se adaptan bien al tema del manejo de los catéteres, de las sondas poscervicales, que puede haber pues una mala aplicación, puede haber reflujos y otras incidencias que puede haber durante la inseminación, pero que hemos visto en España que esto se puede deber a que pues el personal no está capacitado, no tiene la capacitación y piensan que, por ejemplo, inseminar una cerda multipara es igual que una cerda nulípara. Y pues ya hay investigaciones, y hay, como nosotros observamos que eso es completamente diferente y que puede haber muchas incidencias si es que pues no realizamos correctamente la inseminación. Entonces, tenemos que capacitar al personal, utilizar el equipo adecuado. No es lo mismo utilizar un catéter en cerdas multíparas que el mismo en cerdas nulíparas. Hemos visto los resultados que dan. Y pues eso, ¿no? Tener la capacitación y el equipo adecuado y obviamente la detección del celo. Es muy importante que la cerda esté en el momento adecuado para la inseminación. Y en cuanto a inseminación a tiempo fijo, ¿cómo es qué diferencias ves, digamos, o qué limitantes ves para que, para que adquiera la masividad que tiene eh, toda la otra metodología, digamos? Bueno, la técnica de inseminación a tiempo fijo, como en la mayoría de las especies que se utiliza, sobre todo, por ejemplo, en bovinos, que está ampliamente distribuida, en el porcino es algo parecido, en este caso, el tema de los costos, que obviamente vamos a utilizar hormonas, vamos a utilizar equipos que pues son más costosos y también depende del tipo de inseminación, si vamos a hacer inseminación a tiempo fijo con inseminación cervical o con inseminación poscervical y también si va a ser en nulíparas o en multíparas. Entonces intervienen mayores variables, otros factores que nos van a generar pues dependiendo del método que utilicemos, en el momento que utilicemos, pues algunas inconveniencias, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que enfocarnos es para qué vamos a realizar la inseminación a tiempo fijo. Tenemos una granja pues con 200 cerdas, con 1000 cerdas, dependiendo del censo de la granja, pues nos va a ser rentable o no aplicar estas nuevas tecnologías, pues eso también va a depender de la granja, de la capacitación del personal, de la inversión que el ganadero vaya a aplicar a su granja y también el objetivo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, en otras especies se utiliza la inseminación a tiempo fijo por progreso genético, por tener un progreso genético, por trasplante de embriones, entre otras biotecnologías reproductivas. En el caso del cerdo, pues lo podemos utilizar para, por ejemplo, núcleos genéticos. En el caso de, pues, que tenemos un borraco de alto valor genético, pues no utilizar varias dosis seminales, sino solo utilizar una, porque ya nosotros controlamos lo que es la ovulación de la cerda y no tenemos que inseminar varias veces, que es lo que pues hablaré más adelante de los resultados que hemos hecho con investigaciones en España, en lo cual pues esto nos ha ayudado a, por ejemplo, hemos hecho en granjas comerciales, porque obviamente tenemos fácil acceso a granjas comerciales que a núcleos genéticos en los cuales pues es un poco por el tema de bioseguridad pues realizar trabajos ahí. Pero que ellos, pues estas integradoras ven que ese beneficio va a este tipo de granjas, ¿no? Granjas de genética, de abuelas, de bisabuelas, en las cuales pues ya tenemos animales con
un alto valor genético, ¿no? Que sería más enfocado para eso, pero que también se puede utilizar dependiendo del tipo de granja, pues para mejorar el trabajo del personal. Obviamente ya no vamos a tener que realizar dos, tres, en algunos casos de granjas que utilizan hasta cuatro inseminaciones o más. Entonces, reducimos el tiempo de trabajo, reducimos los costos de dosis seminales, entre otros beneficios que trae esta técnica. Y en términos económicos, ¿cuáles serían más o menos el costo, digamos, de una inseminación, digamos, a tiempo fijo versus una convencional? Sí, a ver, valores, bueno, hablando de valores de España que hemos hecho ya los estudios, tenemos que, por ejemplo, una inseminación normal más o menos está entre los 4 euros, más o menos, y pues aplicando la técnica de inseminación a tiempo fijo, pues no se eleva al doble, pero sí es más o menos unos 5 o 6 euros, porque claro, solo utilizamos una dosis, pero claro, tenemos que añadir que vamos a utilizar pues una sonda postcervical en este caso, pues añadiríamos el costo de eso, que pues no es tan elevado. Y aquí el costo, digamos, que se nos eleva un poco es por la hormona, el análogo de la GnRH que utilizaremos. Entonces depende también de la disponibilidad que hay en el país de esa hormona, pues será mucho más barato, mucho más costoso si tenemos que importarla, también dependiendo de las normas que haya pues de las agencias de control de medicamentos en cada país, pues también será mucho mayor el costo, menor, habrá que importar, habrá que esperar a que ya se regule pues el uso de esos fármacos en cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un fármaco en Estados Unidos que se creó ahí, pues ya está autorizado, pero que en Europa pues no tenemos, ¿no? Entonces, pues eso tenemos que esperar y ver también el costo de ese fármaco. Por ejemplo, pues tenemos análogos de la GnRH diferentes tipos que en algunos países, pues ya sea por la producción o por el tipo de efectos que pueda tener, pues no están permitidos. Y tenemos pocas empresas que las distribuyen, entonces esto puede aumentar el costo de la inseminación artificial. Y los resultados productivos, digamos, en términos de nacido, tasas de partos, de una técnica versus las otras, ¿qué diferencias ves, digamos? Sí, aquí, bueno, sí hay que aclarar que esto es más, como pasa también en las otras especies, no vamos a hacer una superovulación. No estamos haciendo, pues, que se aumente el número. Bueno, en este caso, pues, en la especie porcina, pues, no nos hace falta por ser politocas. Entonces, pues, no vamos a tener esa necesidad de superovular. Pero aquí lo que sí hemos visto es que no nos afecta los parámetros reproductivos. De hecho, en ciertos parámetros, aunque estadísticamente no se vean diferencias significativas, pero sí vemos que existe una tendencia a mejorar la fertilidad. Por ejemplo, hemos tenido, obviamente esto hemos hecho en granjas, que también eso lo recomiendo, que sean granjas que estén sanitariamente bien, que tengan buenos parámetros productivos y reproductivos, porque la inseminación a tiempo fijo no va a tratar enfermedades reproductivas. O sea, si nosotros tenemos cerdas que no salen en celo, cerdas que están con atresias ováricas foliculares, que van a tener problemas hormonales, esto no va a tratar esos problemas. Tienen que ser granjas que estén correctamente funcionando, que no tengan problemas ni sanitarios, ni reproductivos, ni nutricionales. Una vez tenemos esto, pues nosotros hemos visto que en granjas allá en España, que con 90% de fertilidad o más, con una tasa de parto pues de más del 85%, pues nosotros aplicamos estos protocolos y no observamos disminución de ninguno de los parámetros de fertilidad ni tampoco de prolificidad, que no van a estar afectados ni nacidos vivos ni nacidos totales,
ni tampoco pues nos va a afectar en el tema de pues momificaciones ni otros problemas, ¿no? Que podemos tener en el parto. Entonces lo que vemos aquí es que nos va a mejorar lo que es el manejo reproductivo en cuanto pues a la utilización de dosis seminales, del tiempo de los trabajadores y que va a ser una eficiencia reproductiva de un campo amplio, más que enfocarnos pues que nos va a aumentar la fertilidad o la tasa de parto, eso, sino más bien en un campo amplio de la reproducción. Vamos a tener pues con una sola dosis, en un solo tiempo, pues una preñez y que vamos a tener pues lo que sí hemos visto en temas de pesos de los lechones, que al hacer una ovulación, digamos, sincronizada, que va a estar controlada, hemos visto que individualmente hay lechones, o sea, la mayoría de los lechones, por ejemplo, en este caso nos nacían lechones, nos nacían 20, una camada de 20, 18 lechones, 22, en promedio, y les pesábamos el peso al nacimiento a las 24 horas y veíamos que la mayoría de los lechones tenían el peso ideal y de hecho había otros pues que hasta excedían el peso y que los que tenían menor peso no estaban en el peso crítico pues de descarte de lechones. Entonces estábamos en un peso ideal y los lechones con pesos bajos pues no estaban en el límite crítico, pues en el cual ya vienen problemas de crecimiento, de desarrollo posteriores, ¿no? Entonces vemos esto y también quisimos analizar que con estas técnicas si podíamos tener camadas homogéneas, con pesos homogéneos. Entonces, que ese es el problema con diferentes líneas genéticas en los cuales pues, sobre todo líneas hiperprolíficas, los cuales pues los pesos de los lechones pueden ser menores y también variar entre lechones. Entonces, lo que queríamos hacer en este caso es ver si estas técnicas de inseminación a tiempo fijo, pues nos nacían camadas homogéneas, con pesos homogéneos. Entonces, hay artículos científicos en los cuales dan tendencia a la homogeneidad, pero hay otras camadas que sí nos daban variaciones en los pesos. Entonces, yo creo que deberíamos, pues como recomendación para otros investigadores, pues que se realicen más investigaciones al respecto, más trabajos para, pues verificar si es que la inseminación en tiempo fijo nos puede dar camadas homogéneas y dependiendo también del tipo de protocolo que utilicemos. Eso sería interesante ya que pues con eso y sobre todo pues en granjas de sitio 1 que se dedican a pues a producir lechones para el engorde, pues sería mucho mejor tratar una camada homogénea que pues para reducir costos de producción, ¿no? Buenísimo. Y entonces, entre las ventajas, digamos, de todo esto, un poco en lo que es a nivel operativo, digamos, y con lo que es capacitación del personal, eh, implica dificultades, digamos, o vos ves que o es una cuestión fácil de implementar, digamos. A ver, aquí sí es, yo diría, depende de la empresa y depende de la granja, cómo sea su trabajo con el personal. Porque yo he estado en granjas allá en España en las cuales pues tenían, digamos, un plan de capacitación permanente del personal. Entonces, claro, venía una nueva técnica, un nuevo, o por ejemplo, en este caso, pues el tema de la peste porcina africana en Europa y todo eso. Entonces, hacían capacitaciones, ya sea para pues enfermedades emergentes, temas reproductivos, temas productivos. Entonces, todas estas capacitaciones, en este caso, yo entré a la granja y dijeron, pues, Andrés les va a explicar cómo se realiza este tipo de inseminaciones, ¿no? Inseminación postcervical en cerdas nulíparas, la inseminación a tiempo fijo utilizando estas hormonas y los protocolos, ¿no? Aquí sí viene un poco el tema también de los horarios de las granjas, ¿no? Entonces, allá en España, pues entrábamos 6 de la mañana,
los operarios daban de comer a las cerdas y después ya sea inseminaban o se ponían a hacer otras tareas, ¿no? Entonces aquí implementar un nuevo protocolo, una nueva actividad en una granja, pues hacía que se cambie ese cronograma, esas actividades, ese itinerario que tenían los operarios. Entonces, había granjas que sí se adaptaban bien, porque tenían pues un personal adaptable, que les gustaba trabajar con cerdos, era personal ya capacitado, ya tenía experiencia en estos animales. Cosa que en otras granjas pues tenían mucho cambio de personal. Entonces, pues contrataban a personal que no estaba, que por primera vez trabajaba con cerdos, un horario diferente al que siempre han trabajado, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas también viene el tema del factor granja, pues en la aplicación de este tipo de técnicas reproductivas. Entonces, yo diría que sí es posible si es que el personal está implicado con aprender estas nuevas técnicas. Pero si no, va a ser un poco complicado. Que sí me ha tocado personal pues que no le, que ellos ya están acostumbrados a utilizar pues la inseminación cervical y que estén ahí intentando pasar la sonda por el cervix de las cerdas y que a veces no pasa y se desesperan y todo eso. Entonces ahí también puede haber un poco el tema de los efectos, digamos, de los efectos adversos de no aplicar bien la técnica, ¿no? Reflujos, sangrados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto sí se debe enfocar, si es que nosotros vamos a aplicar una nueva técnica, que sea aplicada correctamente, o si no, mejor nos mantenemos con nuestros mismos parámetros, con los gastos anteriores, pero es mejor eso que aplicar una mala técnica. Bien. Y en cuanto al protocolo en sí, digamos, a aplicar de hormonales, ¿cuáles serían o sea, los instrumentos disponibles, digamos, para controlar esta ovulación, digamos? Sí, aquí, por ejemplo, el agonista tenemos varios, ¿no? Tenemos la gonadorrelina, liserelina, peforelina, etcétera, pero actualmente el más utilizado es la buserelina. La buserelina, que está distribuida ampliamente, está en casi todos los países que aplican inseminación a tiempo fijo, ya sea en porcinos y en otras especies, es el acetato de buserelina, que en este caso pues se aplica ya sea en nulíparas a las 120 horas después de la sincronización con altrenogest, con el progestágeno, porque obviamente tenemos que sincronizar sí o sí, tenemos que hacer un protocolo de sincronización del celo con altrenogest, y después de 120 horas, más o menos 5 días, aplicamos la buserelina y a las 33 horas realizamos la inseminación artificial. En este caso, ha habido trabajos los primeros trabajos que no hacían una sola inseminación, hacían dos. Entonces, hacían esto, controlaban, inseminaban a las 33 horas y después a las 12 o 24 horas, dependiendo del manejo reproductivo que utilicen, aplicaban la segunda dosis. Pero nosotros hemos hecho solo con una sola inseminación y no nos ha dado ningún problema. O sea, sirve solo con una sola dosis seminal a aplicar a tiempo fijo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Realizar a tiempo fijo para reducir el número de dosis seminales aplicadas. En este caso, que también le añadimos al tema de la inseminación artificial en cerdas nulíparas, la inseminación poscervical. Ahora ya hay catéteres específicos poscervicales para cerdas nulíparas de varias empresas, en las cuales pues tenemos aquí que también viene un poco el tema del manejo del personal. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a ser un poco más difícil el paso de la sonda poscervical en cerdas nulíparas por el tamaño del cervix, pero que se puede. Hemos ya hecho varias investigaciones, se puede realizar con, con acierto pues el paso de la sonda y realizar una sola inseminación. Entonces, esto aumentamos la probabilidad de la preñez de las cerdas. Entonces, inseminando a tiempo fijo,
poscervical en cerdas mulípares. Y obviamente en cerdas multípares es mucho más fácil. Esto realizamos pues con un periodo más corto de tiempo, ya no van a ser 120 horas, van a ser 86, 90 horas más o menos. Después del destete, pues aplicamos la buserelina y realizamos pues la inseminación, en este caso pues poscervical, que es mucho más fácil en cerdas multípares. Y también actualmente tenemos un nuevo análogo de la GnRH, porque la buserelina es intramuscular. Entonces, esto a veces, pues, si tenemos muchas cerdas, se puede inocular de manera incorrecta, crear abscesos o que no sea intramuscular y sea pues, subcutánea o intravenosa. Entonces, nos puede generar alguna complicación. Ahora, en Estados Unidos han desarrollado una nueva fórmula que es la triptorelina, que es un gel que se aplica por vía intravaginal con un dispositivo específico, que eso pues nosotros quisimos probar, igual realizar un estudio parecido al de la buserelina con este análogo en España, pero aún no estaba aprobado por la Agencia Española y Europea del Medicamento, ¿no? Entonces, ya han aprobado este año y el grupo de investigación en el cual realicé el doctorado, pues ya han hecho los primeros estudios, ¿no? Entonces ya próximamente van a compartir los resultados y pues queremos ver, bueno, en Estados Unidos se recomienda que esta aplicación solo se haga en cerdas multípares. Entonces, la idea es, pues, a futuro intentar ya sea con estas moléculas o con nuevas, aplicar también en cerdas nulíparas, que para mí, pues, y yo diría para la mayoría de los productores porcinos, pues las cerdas nulíparas son el corazón de la granja, son las futuras cerdas productoras, entonces nos tenemos que también enfocar un poco más en ellas y también, obviamente, no olvidarnos de las productoras de las cerdas multíparas que nos están dando los réditos económicos, pero que no nos olvidemos de las cerdas nulíparas que son, digamos, el futuro de la granja. Bien, qué bueno. O sea, cuando hablamos de todo esto, en general hablamos de lo que se le llaman también análogos o anagonistas, digamos, de la GnRH, ¿no? Y ahí está y ese gel, cómo queda implantado, digamos, en la vagina? ¿Cómo es el método, digamos? Sí, viene en un frasco como cualquier fármaco que se le aplica en un dispositivo más o menos como las pistolas de intradérmicas de vacunación, algo parecido, pero con un dispositivo, con una especie de espéculo en el cual pues ingresamos a la vagina, depositamos el gel y este se va a absorber, o sea, no va a ser expulsado, no va a ser expulsado y tampoco tiene unos excipientes pues que no van a favorecer ni infecciones ni nada por el estilo. Entonces, esto, aparte que esos excipientes pues ayudan a la absorción intravaginal de ese fármaco, de esa molécula, y por vía intravenosa pues ya iría al eje hipotálamo hipoficiario para pues liberar pues las hormonas, en este caso pues la FSH, la LH, para inducir la ovulación, ¿no? Entonces, aquí el tema de la ovulación depende también de los diferentes análogos de la GnRH, va a ser mucho mayor, o mucho mayor el tiempo después de la aplicación, la ovulación. Es por eso que, por ejemplo, en la buserelina aplicamos a las 30-33 horas, pero la triptorelina, de lo que dice la literatura, pues tenemos que ser a las 24 horas, por ejemplo. Y aquí sí nos cambia un poco el tema de la aplicación en granja, porque claro, si nosotros aplicamos después del altrenogest a las 7 de la mañana, pues 24 horas tenemos que sí o sí, ya sea a las 7 de la mañana o antes, porque si hay un rango de manejo de la inseminación, pero aquí tenemos que observar eso, ¿no? O sea, ver cuál es el horario de trabajo de las granjas. Si entran después, pues tendríamos que cambiar ese manejo. Entonces, ahí también viene el tema de manejo de granjas, de personal
y de otras actividades. Sí, vamos a aplicar estos protocolos. ¿Cuáles son los más utilizados actualmente de todos los que nombraste, digamos? Actualmente, como he mencionado, es la buserelina, porque es la más fácil de producir, la que muchas empresas distribuyen, y no solo en Europa, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y en este caso, pues esta nueva molécula ya está ingresando a nuevos mercados, solo se distribuye en Norteamérica. Ahora, de lo que sé, ya está aprobada para comercializarse en Europa. Y pues aquí en Latinoamérica, pues ya depende de cada país, pues y yo me imagino si ya, pues, ya tienen aprobadas en otros países de alta producción porcina, pues no será difícil pues que nosotros ya en este año o el próximo año, pues en algún país de Latinoamérica ya la tengamos como otra molécula, pues, y intentar realizar también investigaciones en diferentes, pues, fases de la producción porcina, ¿no? Nulíparas, con diferentes métodos de inseminación, etcétera, ¿no? Que esa es la idea, seguir mejorando. Ya un poco a modo de comentarios finales, digamos, ¿qué le podrías sugerir o recomendar o comentar a lo que serían los tomadores de opinión, digamos, de la industria porcina de nuestra región? Bueno, mis recomendaciones es que primero no tengan miedo a probar nuevas tecnologías que se están desarrollando en la industria porcina, averiguar científicamente con los veterinarios, pues especialistas, cuáles son los mejores métodos para cada una de las granjas que vamos a utilizar, ¿no? Como he mencionado, pues aquí sí interviene bastante el factor granja. Entonces, sí, igual, mejorar lo que es la salud, la nutrición, porque recordemos que la reproducción es un proceso, digamos, secundario comparado pues con la nutrición, la sanidad, que una vez que tenemos estos parámetros ya controlados, ahí sí nos enfoquemos en la reproducción. Pero si no tenemos esto, pues la reproducción nos va a fallar. Por más nuevas técnicas, nuevas tecnologías apliquemos, si no tenemos las bases fundamentales de la producción porcina correctas, bien manejadas y bien controladas, pues ni la genética ni la reproducción nos van a servir. Entonces, eso y también fomentar lo que es la capacitación del personal. No olvidemos que estamos pues manejando seres vivos y que pues estos van a tener su factor individual, van a tener eh, problemas sanitarios, nutricionales y de estrés. Entonces todo esto nos va a repercutir en los posteriores manejos que nosotros realicemos. Entonces tener una buena bioseguridad, buen manejo nutricional, sanitario y después ya aplicar lo que sería ya el mejoramiento genético, reproductivo, entre otros. Qué bueno. Bueno, ojalá que podamos seguir avanzando. La verdad que la reproducción ha hecho avances en los últimos años que impensados, yo creo, y cómo rápidamente adaptaron, digamos, se adoptaron nuevas tecnologías, digamos, en lo que es inseminación postcervical, y bueno, ahora toda esta nueva ola de la inseminación a tiempo fijo, ¿no? Realmente, bueno, y la llegada de los grandes centros de inseminación, que hacen llegar esa genética, digamos, mucho más uniforme, ¿no? Sí, aquí también otra recomendación es que intentemos aplicar esto porque ya se vienen otras nuevas biotecnologías, en este caso ya lo que sería, pues en el caso de la calidad seminal y la preservación y conservación de las dosis seminales, ¿no? Encapsulación de espermatozoides, ya puede ser también a futuro, pues en el ámbito ya de núcleos lo que sería, pues, como se utiliza en otras especies, pues, fertilización in vitro, entre otras, ¿no? Semen congelado, te saco tal vez un poco de tema, pero ¿cómo eso estaría relacionado con el semen encapsulado, digamos? Como Sí, más o menos. Tiene, bueno, el mismo objetivo, pero en este caso lo que hace el encapsulado, que ya hay algunos estudios
que aún falta desarrollar, más que nada el material de encapsulamiento de los espermatozoides, ¿no? En este caso, pues, se utilizan pues diferentes moléculas para encapsular diferentes eh, materiales biológicos para intentar que se encapsule, que no sea citotóxico para los espermatozoides y al mismo tiempo que sea de liberación lenta, para que pues nosotros solo hagamos una aplicación y que poco a poco vaya pues desencapsulando pues a los espermatozoides y que estos no tengan ninguna alteración ni fisiológica ni morfológica para poder llegar pues a realizar pues la penetración del ovocito. Esto, y de ahí también se están desarrollando pues nuevas formas de conservación, de congelación espermática. En este caso pues también he trabajado en la maestría en la Complutense de Madrid el tema de mejorar lo que es la capacidad de membrana de los espermatozoides al tener pues menos relación lipídica, colesterol, triglicéridos, pues en este caso al congelar y descongelar pues hay mayor probabilidad de formación de cristales, ¿no? Entonces, esto van a dañar, pues, los espermatozoides y por eso es que ahora, pues, se están desarrollando nuevas técnicas para mejorar esa capacidad de membrana de espermática y otros de los otros organelos citoplasmáticos del espermatozoide para mejorar lo que sería la conservación seminal. Qué bueno. Ojalá que se pueda seguir avanzando como se viene. Bueno, y para ir finalizando, ¿algún profesional que creas que puede ser relevante para compartir sus conocimientos a través de este medio, digamos, que nos podrías recomendar? Sí, aquí, bueno, en Latinoamérica tenemos muchos profesionales excelentes que ya, pues, han desarrollado, ya sea tanto en Latinoamérica como en Europa o en Norteamérica, pues, sus capacitaciones y, pues, yo podría recomendar a dos compañeras que, pues, Sandra Villagómez, que ella también hizo su doctorado en España en el campo de la nutrición animal y Pamela Vinuesa en Bélgica, en la Universidad de Ghent, en el ámbito de la parasitología. Entonces, pues ya tenemos de los sanidad, nutrición y reproducción. Entonces, es interesante pues ver estos aspectos, cuáles son las nuevas tendencias en el campo nutricional y en el campo sanitario, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrés. Realmente ha sido una charla muy interesante. Gracias a ustedes.